Hermanos, hay una palabra que no podemos dejar de considerar en toda nuestra vida, la cual es el gozo. Es una de las palabras y uno de los conceptos y una de las cosas más anheladas en nuestra sociedad, en nuestra vida, en todo el mundo que nos rodea, alcanzar la felicidad, alcanzar la satisfacción, alcanzar el contentamiento. Pero a su vez también es una de las cosas más esquivas, más difíciles de tener en la sociedad, decir que somos personas satisfechas. Una de las cosas también que con más seguridad se habla en la Escritura es del gozo. No es, según la Biblia, algo lejano, a diferencia de lo que plantea el mundo, sino que es algo cercano. El gozo, ¿qué es? Es poder ver nuestra necesidad satisfecha en Dios. Pero seguir aún así, a pesar de que esté satisfecha nuestra necesidad, seguir aún así queriendo tener más de Dios, tener el anhelo constante, pero satisfecho de tener más de Dios. Por lo tanto, miren, voy a leer nuevamente el texto, no entero, voy a leer el texto desde Filipenses 4, versículo 10 al 13, y luego vamos a orar para tener esta enseñanza, con el propósito de que aprendamos también a cómo gozarnos a través de toda circunstancia, independiente de las circunstancias que estemos pasando, que podamos aún así gozarnos bíblicamente, como Dios nos manda en el Señor. Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amado Padre, ayúdanos en este momento a comprender tu palabra, a ser enseñados por ti. Que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando nuestras vidas a través de la palabra predicada. Que seas tú hablando, Señor, y no solamente las palabras que salen de mi boca, sino que seas tú enseñando, alentando, aconsejando y consolando los corazones de mis hermanos. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, para que puedan escuchar atentamente, independiente de las circunstancias y el lugar donde estén, para que puedan escuchar atentamente la palabra tuya, Señor, que es santa, que es buena, que nos da sabiduría, Señor, para conocerte más, agradarte más. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, ¿qué es el gozo? El gozo lo definí delante, ahora lo volveré a hacer. Como cuando vemos que nuestra necesidad realmente está satisfecha en Dios. Pero aún así, a pesar de ver que nuestra necesidad está satisfecha, queremos seguir teniendo más de Dios. Es un anhelo, es una sed constante de querer estar satisfecho en Dios a pesar de que ya lo estamos. Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación, como si fuera una ecuación matemática, esto todo se transforma en algo difuso, en algo inalcanzable. Propongámoslo de la siguiente manera. Yo tengo una necesidad tanto, y esa necesidad se soluciona, se satisface con esta otra cosa. Por ejemplo, yo tengo necesidad de estabilidad económica, y esa necesidad se satisface con un buen trabajo, lo cual va a durar cierto tiempo. Quizá hasta que me aburra ese trabajo y ya no me siento satisfecho con eso, quizá hasta que me jubile y mi jubilación no sea ni la mitad de eso, o mucho menos incluso, pero esa satisfacción no me va a durar para siempre, e incluso quizá estando satisfecho en eso, quizá luego quiera satisfacerme con otras cosas más, no va a ser suficiente. Voy a necesitar satisfacerme con otras cosas siempre. Si sacamos la comunión con Dios, si sacamos la relación íntima que debemos tener con Él, si sacamos la fe en un Dios que provee según su sabiduría para nuestras vidas, la realidad de alcanzar el gozo se transforma en algo distante. Vamos a buscar hallarla en otra cosa, vamos a buscar hallarla, el gozo, la satisfacción en el dinero, en las posesiones, en la fama, en las relaciones que armamos con otras personas, en el trabajo, escuchen esto, vamos a buscar hallar el gozo en la ausencia de dificultad, en la falta de sufrimiento.
lo podríamos ver como otra relación matemática. Decimos, a mayor dificultad en la vida, pues menor gozo. O a menor dificultad en la vida, mayor gozo. Por tanto, mientras yo tenga menores pruebas en mi vida, mayor gozo voy a tener. Así lo plantea el mundo, no yo, no la Biblia. La realidad es que siempre hay una dificultad en nuestra vida, siempre van a haber cosas que nos van a llevar al sufrimiento, y por eso nunca se va a lograr hallar una satisfacción completa, si lo vemos desde esta perspectiva. Por ejemplo, si estamos en tiempos de paz, en cualquier momento tocará la puerta el sufrimiento. Y la verdad es que el sufrimiento no toca la puerta, el sufrimiento llega y entra, no avisa que viene llegando, no pide permiso para pasar a tu casa, para entrar a tu vida, solamente llega y entra, y trata de quedarse ahí un buen tiempo, trata de llamar tu atención y trata de dominar tu vida, trata de robarse el gozo. La Biblia plantea que la tribulación va a estar presente en nuestra vida, que el sufrimiento es algo normal, que las dificultades se presentan, que las pruebas están ahí y son realidades en nuestra vida. No podemos meternos a un refugio antimisiles mientras nuestra vida es bombardeada por dificultades. Sin embargo, la Biblia plantea que en medio de las pruebas tenemos que tener gozo. Si lo vemos como una línea de tiempo, antes de las pruebas tenemos que tener gozo. En medio de las pruebas o diversas pruebas, gozo. Y después de las pruebas, como agradecidos también, y viendo cómo Dios nos ayudó en eso, gozo en todo momento. La Biblia rompe esa relación de mayor sufrimiento, menor gozo, menor sufrimiento, mayor gozo. Rompe eso. Podemos tener gran sufrimiento y a su vez podemos tener gran gozo. Las dos cosas al mismo tiempo las podemos tener. Y el sufrimiento no tiene que dominar nuestra vida cuando el gozo cristiano, el gozo de Cristo, está presente en nosotros. Miren el versículo 10 en Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor. Podemos alcanzar el gozo, así como Pablo que está acá hablando lo hizo, y le está hablando a los filipenses. Ellos, la iglesia en Filipo, lo había apoyado económicamente con una ofrenda. Y por eso Pablo escribe, porque en esos momentos tan duros, ellos estuvieron ahí presentes a través de esta ayuda económica. Y lo que leemos acá, en estos versículos del 10 en adelante, es una nota de agradecimiento por esa ofrenda. La carta de Filipenses en general es una carta de agradecimiento, pero esta parte, desde los versículos 10, incluso hasta el 19, yo diría que es el corazón de esa gratitud que tenemos en Filipenses. Acá está el corazón latiendo de un Pablo agradecido, pero quizá no se ve, y Pablo está también, tenemos que considerar esto, que además de que Pablo está agradecido y está gozoso, él está prisionero en Roma. La realidad es que no estaba libre, había siempre un soldado ahí que lo estaba vigilando, que lo limitaba en cuanto a todo lo que él podía hacer. Y él tenía el mandato de ir a todas las naciones, de hacer discípulos específicamente entre los gentiles. Tenía ese ministerio. Y él, me imagino cuánto anhelaba salir de esas cuatro paredes y volver a hacer su ministerio como él quizás se lo había propuesto en un comienzo. Y era una persona acostumbrada a trabajar, una persona acostumbrada a servir, pero ahora se encontraba completamente dependiente, solamente buscando y agradecido por estar recibiendo ayuda. Él se había transformado en alguien independiente. ¿Y cómo estaba? ¿Frustrado? ¿Cómo estaba? ¿Triste? No, él estaba feliz, estaba gozoso. Y piensa, solamente él se podía contactar por medio de cartas. ¿Y cómo estaba? Así limitado, sin poder estar allá, sin poder abrazar a sus hermanos. ¿Cómo se sentía? Estaba feliz, estaba contento, estaba lleno de gozo. Estaba preocupado por las iglesias, estaba ahí en su prisión esperando el juicio que iba a tener frente al emperador, uno de los emperadores, no sé si el más, pero uno de los emperadores más contrario a la iglesia. En el caso de Nerón, claro,
tenía un tema con los judíos, pero también era una persona muy contraria a la iglesia. Entonces, a su vez, como pensaba en la iglesia, también estaba pensando en la boca del león, también estaba pensando en la espada que le cortaría la cabeza, quizás estaba pensando en fuego, ¿no? No sé, pero muchas cosas. Y a pesar de todo eso, de estar ansioso quizás por alcanzar la libertad de salir de así, de allí, digo, ¿cómo estaba? Completamente gozoso. El ministerio de Pablo, les pregunto, ¿se había detenido? No, no se había detenido. Miren el Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él había continuado, a pesar de todo, había continuado sirviendo. El temor a la muerte quizá le quitaba el gozo. No, mire Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si él fuera condenado a muerte por predicar el Evangelio, iría a la presencia de Dios, estaría con Cristo. Si él seguía vivo, pues manos a la obra, vamos a seguir sirviendo para la gloria del Señor. Siempre gozoso. Les pregunto si acaso la angustia lo dominaba, la depresión, la situación que se le escapaba de las manos, quizás no, para nada. Se consideraba una persona estable, que incluso era capaz de decir en el capítulo 3, en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso lo dice en el capítulo 4, en el versículo 9. Hagan, sean como yo soy, como un ejemplo de estabilidad, como un ejemplo de contentamiento también, en una cultura tan descontenta, en una cultura que nos enseña cómo, no, en una cultura tan distante al gozo, Pablo nos enseña ahora cómo gozarnos en toda circunstancia, cómo estar siempre libre de todo afán y de toda preocupación. ¿Por qué? Porque su corazón está guardado en un Dios de paz, en un Dios que rompe toda barrera del sufrimiento. Y, por ejemplo, ¿cuál es la circunstancia, les pregunto yo, que Pablo usa para enseñarnos a nosotros ahora? Porque ese era uno de los propósitos que él tenía, enseñarle a los filipenses a gozarse. Y ahora también nos enseña a nosotros, el Señor, a gozarnos a través de esta carta. ¿Cuál es la circunstancia que Pablo usa para eso? Pablo dice, ustedes revivieron el cuidado de mí, en el versículo 10. Y en algún momento, hace algo así como 10 años antes de que Pablo escribiera esto, los filipenses lo habían ayudado. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, es decir, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio y plantando iglesia en la ciudad de Filipos, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos lo habían apoyado. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y después de eso, pasaron algo así como 10 años y los filipenses no habían vuelto a hacer esto. Esta cosa tan bella que Pablo había visto, cómo ellos lo ayudaban. Quizá, y él reconoce, Pablo lo menciona ahí, que les faltaba la oportunidad al final del versículo 10. No es que los filipenses fueran malos y tuvieran a Pablo descuidado. Lo que pasaba es que había una circunstancia que no se menciona que se los impedía. Quizá la pobreza de los filipenses, que puede ser, quizá es que ellos no sabían dónde estaba Pablo o no sabían nada de lo que le estaba pasando a Pablo. No lo sabemos, las posibilidades son varias acá. Pero lo que hizo que Pablo se gozara era precisamente verlos a ellos mostrando algo hermoso. Ellos estaban mostrando amor. Las circunstancias estas, lo que hace que Pablo se goce y que nosotros nos podamos gozar ahora. El amor de Dios manifestándose de alguna forma. Ese cuidado que ellos tenían, los filipenses de Pablo, Pablo lo percibía como amor. Y al ver eso, que ese amor provenía de Dios, ¿cómo responde Pablo? Se goza en el Señor. Pablo ve la cantidad de dinero, ve que es buena, ve que él tenía pobreza, es verdad, necesitaba eso, es consciente de su realidad,
pero lo que hace que Pablo se goce en gran manera es que estaba viendo la mano de Dios y era Dios proveyendo para su vida. Y eso es lo que hacía que él se gozara, ver a Dios obrando. Pablo no estaba buscando mejores ofrendas. O sea, también hay un versículo ahí donde dice que él no estaba buscando dádivas, el 17, sino que estaba buscando fruto. Él quería ver a Dios obrando en ellos, al Espíritu Santo obrando en la vida de los filipenses. Eso es lo que le daría gozo y lo que le estaba dando gozo en ese momento. De hecho, si vemos el capítulo 2 de Filipenses, vamos a ver que esta ofrenda que hicieron los filipenses no satisfacía completamente a Pablo. No era una ofrenda perfecta, a pesar de que era agradable a los ojos de Dios. Miren el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que pasaba en Filipenses es que habían algunas divisiones, había el conflicto entre hermanos. De hecho, él menciona después en el capítulo 4 el ejemplo de Evodia y Síntique, que estaban en conflicto. Y él decía, bueno, esta ofrenda me da gran gozo, pero completen mi gozo sintiendo lo mismo, sin tener divisiones, sin tener conflicto entre ustedes. Lo que lo llenaba de gozo realmente era la presencia de Dios obrando en ellos, no las buenas obras de sus hermanos. Claro, eso es bueno y eso de alguna manera da gozo, pero lo que los satisfacía completamente y en gran manera, como dice, era la confianza en que Dios estaría siempre obrando y siempre ayudándolo y proveyendo a su lado. De forma tal que en el versículo 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19. En cualquier momento, Dios dispondría las circunstancias frente a la tan complicada situación de Pablo, no según su criterio, lo que era bueno según él, no según la cantidad de ofrenda, no según la circunstancia, podría ser en cualquier circunstancia. Lo que nos impide ahora a nosotros de gozarnos es que tenemos un estilo de vida que nos ciega, un estilo de vida que nos aleja del gozo. Si algo no sale como esperamos, nosotros que salga nos frustramos y esa frustración domina nuestra vida y se roba el gozo de nuestro corazón en menos de un minuto. A veces, claro, son cosas muy grandes, como la muerte de un familiar cercano, y eso domina nuestras vidas de forma tal que nos transformamos en personas ya no llenas de gozo, sino que llenas de luto. Y quiero aclarar, no está mal entristecerse. Está bien que lloremos, está bien que compartamos incluso ese dolor con otros, pero el propósito de esto, de gozarse incluso en el sufrimiento, es que no nos quedemos ahí. Podemos llorar, pero lloremos junto a Dios, no lloremos solos. El gozarse en el medio del sufrimiento puede involucrar tristeza, puede involucrar lágrimas, puede involucrar luto, pero lloremos y pasemos ese luto con Dios, suframos junto a Cristo. A veces también pueden ser cosas pequeñas. La conexión de internet falló, se acabaron las servilletas, no sé, la ampolleta se quemó, cualquier cosa. Pero esas cosas, esa diversidad tremenda de cosas que nos pueden pasar, pueden hacer que nuestro estilo de vida organizadísimo se desorganice, que nuestra estructura de gozo que con tanto trabajo hemos trabajado nosotros se rompa y nuestra satisfacción cae, la felicidad se acaba, el gozo termina. Y cuando nuestra estructura de gozo en la que hemos trabajado se cae por una sola cosa, sea grande o sea chica, es porque en verdad Dios no estaba plenamente sosteniéndola. La pregunta es, ¿podemos nosotros tener una vida de gozo? Sí, sí podemos, pero no debemos buscar controlar nosotros mismos la situación a fin de llegar nosotros por nuestros esfuerzos al gozo. El mundo presenta la oferta de que tú eres el que decide finalmente toda tu vida y cada circunstancia y nadie puede intervenir. Tú tienes derecho a elegir tu género, tu sexo. Tú tienes derecho a elegir una vida sin pobreza.
Tú eres quien escoge cuándo ser madre, cuándo ser padre. Tú eres quien escoge cómo morir. Pero la verdad es que nosotros no elegimos las circunstancias de nuestra vida. Esa es la realidad. No elegimos nuestro destino. No elegimos nada de eso. Si escogemos, si queremos depender de Dios, eso sí lo podemos escoger. Podemos escoger también si vamos a depender de nuestras fuerzas. Eso también lo podemos escoger. Pero podemos buscar controlar nosotros mismos con nuestra fuerza, nuestra vida, o confiar en que el Dios de paz estará ahí proveyendo para cada uno de nosotros, supliendo para todas las cosas conforme a sus riquezas. Y a eso lo llamamos la providencia de Dios. Dios será el que suplirá todas las cosas conforme a su riqueza. La providencia de Dios considera todos los sucesos, cada cosa que pasa, cada palabra, todos los hechos que rodean nuestra vida, todas las decisiones, los elementos de tu vida común, ordinaria, tu vida corriente, con día normal, todas esas cosas Dios las toma y de manera sobrenatural, con precisión, las acomoda para que se usen de acuerdo a su propósito exacto que Dios tiene para ellas. Es como lo que dice Proverbios 16:9, cuando dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios enderezará sus pasos. El hombre propone, Dios dispone finalmente. Es como el ejemplo que podemos ver en Génesis 50:20, cuando José, viendo a sus hermanos y viendo todo el mal que ellos les habían hecho, él les declara y les enseña a ellos: ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo usó para bien. Confiamos y podemos y tenemos el llamado de confiar en la providencia. Y eso es muy distinto a simplemente dejarse estar y decir que Dios lo haga todo. Finalmente Dios es el que lo hace todo, pero el llamado es a que nosotros confiemos, a que tengamos fe, que desarrollemos y fortalezcamos una vida de piedad. Si queremos gozarnos grandemente, como Pablo lo hacía, no nos quedemos esperando una gran bendición, sino que busquemos confiar más en Dios. Busquemos fortalecernos en una fe en su control soberano. Busquemos fortalecernos en la fe, en la providencia de Dios sobre cualquier acontecimiento de nuestra vida. Seamos guiados para el bien, seamos buscados para comprender sabiamente cuál es la voluntad de Dios. Si queremos gozarnos grandemente, más que pedir bendiciones, pidamos más fe, pidamos más sabiduría para comprender cuál es la voluntad buena de Dios, sea cual sea, y para que podamos confiar más en Él. Oramos para que Dios nos dé cosas, y eso está bien. Oramos para que Dios nos dé salud, oramos para que Dios provea, y eso está bien. Pero mejor aún, y primero que eso, y por sobre eso, es orar para usar lo que Dios ya nos está dando para su gloria. Podemos pedir, podemos hacerlo, y tenemos que hacerlo bien, pero por sobre todo pidamos confiar en su fe, pidamos más sabiduría. El versículo 11 en Filipenses 4 aclara este pensamiento, donde dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El gozo de Pablo no dependía de una necesidad puntual en su vida que tenía que ser satisfecha. Era independiente de toda circunstancia. ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, y lo único de lo que dependía su gozo era de su esperanza puesta en Cristo, de que Él estuviera atento a eso. El gozo no depende de que nuestra necesidad esté satisfecha. La ofrenda que Pablo recibió no era la salvadora, no era aquella que lo consolaría en ese contexto tan sufriente que le estaba pasando. Él ya estaba contento desde antes. Él ya estaba satisfecho con lo poco que tenía. Y contentarse o estar satisfecho en el griego, aunque no bíblico, en el griego, idioma que se usaba comúnmente fuera de la Biblia,
se usaba para hablar de una persona que era autosuficiente, que tenía todo lo necesario, que no dependía de otros. Es una persona que estaba independiente de cualquier circunstancia. Es como cuando Pablo decía, con abrigo y alimento podemos estar contentos. Y él confesaba que él estaba con abrigo y alimento contento. Pero ¿qué pasa, les pregunto, con las personas que no tienen abrigo, que no tienen alimento? ¿Acaso ellos tienen permiso de alejarse del gozo? ¿Podríamos nosotros hacer el experimento, llevarles alimentos, llevarles abrigo a una persona de la calle, y posiblemente esa persona lo va a agradecer y se va a gozar incluso, pero no creo que diga, ahora estoy lleno de gozo y mi vida está completamente satisfecha, no necesito nada más? Probablemente lo haga, no sé, pero no sé si sea tan común escuchar esto. La idea es esta, para encontrar el gozo. Mientras más me sujeto a Dios y mientras más me deleito en hacer su voluntad, que su voluntad es sabia, mientras más me deleito en hacer su voluntad que es buena, que es perfecta, más gozo habrá en mi vida. Esa es la realidad. Y esto quiere decir que todo tipo de persona puede tener acceso al gozo, a la completa satisfacción en Dios. Los sabios, los que no son sabios, los pobres, los ricos, los hombres y las mujeres, los niños y los ancianos, los solteros, los casados, los que sufren y los que no sufren. Todos pueden tener acceso, todos tienen la oportunidad de gozarse en el Señor. Todos pueden alcanzar la completa satisfacción en Dios, estar contentos y hallar paz en Dios. Pero no hay gozo para los que creen que lo pueden hacer todo por su cuenta, que no necesitan a Dios como el proveedor de todo. Hay gozo para los que saben que no pueden alcanzarlo, para los débiles, para los que deciden caer, para los que deciden doblar sus rodillas y clamar a Dios para que los ayude. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, el mismo apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Mira lo que se goza en las debilidades, se goza en afrentas, se goza en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ser una persona gozosa es un mandato para nosotros. Y es un mandato porque cuando nos gozamos, reconociendo que Dios es el que da todas las cosas. Lo que Pablo plantea acá es debilidad, es completamente dependencia de Dios, no que seamos personas fuertes, que nos reconozcamos capaces de hacer las cosas y de alcanzar el gozo por nuestras fuerzas, no, sino que dependemos de Él, por eso somos débiles. Y cuando somos débiles quitamos todo estorbo que impide que Dios nos dé ese gozo. Y lo que él plantea es que él ha aprendido a vivir con lo necesario, sin depender de ninguna ofrenda, sin depender de nada más allá de Dios. Pero él dice y confiesa que todo lo ha aprendido y solamente lo puede llevar a cabo en Cristo, quien es el que lo fortalece. El mundo en el que nosotros vivimos ahora no es un mundo caracterizado por jactarse de que puede satisfacer sus deseos solos. El mundo en el que estamos ahora es un mundo que busca depender de otros. Pongamos el caso de las personas que buscan depender del Estado y que el Estado se los dé todos y quieren ver satisfechas sus necesidades por medio de este ente que les debe su dignidad y a quien le exigen que satisfaga sus vidas. Y exigir dignidad se ha convertido en la virtud número 1 del pueblo en el que vivimos. El objetivo de la existencia es satisfacer necesidades. El mundo de ahora no busca gozo en Dios, pero tampoco busca gozo en ellos mismos. Ellos buscan que que las demás cosas, esta sociedad imperfecta o el sistema mediocre en el que estamos inmersos, satisfaga las más grandes necesidades. Y a Dios lo deja fuera, no lo considera, no es una opción para satisfacer su vida.
Miren, John MacArthur, un pastor, un teólogo muy reconocido, él plantea esto. En la práctica, casi todo se ha convertido en una necesidad. Los hombres necesitan mejores empleos, autos más lujosos, casas más amplias. Las mujeres necesitan una carrera fuera del hogar. Los jóvenes necesitan ilimitados encuentros sexuales para liberar sus egos reprimidos. Los niños necesitan la libertad de expresarse fuera del yugo del control parental. Como un hámster que gira sin parar en una rueda sin llegar a ninguna parte, las personas persiguen con desesperación el contentamiento que siempre parece estar fuera de su alcance. Y todo esto, ahí fin de la cita, y todo esto llega por supuesto también, invade la iglesia, porque la iglesia se compone de gente que vive en este mundo y que lucha con este sistema. Y las personas llegan a la iglesia buscando satisfacer necesidades. Llegan como quien tiene escasez y no sabe cómo manejarla. Necesitan a la iglesia, no tanto a Dios. Necesitan ver a la iglesia orando por ellos. Necesitan ver a la iglesia consolando, lo cual no es malo. Necesitan ver a la iglesia dando, lo cual no es malo, pero quieren ver a la iglesia, ignorando que todo eso que hace la iglesia proviene de Dios. Vivimos en una sociedad que tiene como principal propósito ser feliz, pero no sabe cómo. Y piensa que evitando tener necesidad va a alcanzar algo más cercano a la felicidad. Y nosotros somos una iglesia que sabe cómo alcanzar el gozo, que depende completamente de Cristo y está buscando siempre darle en todo la gloria a Dios. Y hay un choque ahí, hay algo distinto, hay un impacto tremendo entre eso, son cosas completamente contrarias. El gozo no depende de nuestra necesidad satisfecha, no depende de nuestra necesidad satisfecha, depende de que nuestra vida sea de dependencia de Dios. Y Filipenses 4:12 es completamente algo contracultural, es completamente distinto a la cultura en la que estamos inmersos. Miren, vamos ahí, en Filipenses 4:12, voy a leer también el 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que Pablo haya aprendido, porque dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, no es que Pablo haya aprendido todas estas cosas en la universidad, no es que haya aprendido todo esto leyendo libros. Aprendió todo esto por las experiencias que Dios puso delante suyo. Dios ponía delante de él distintas pruebas y a su vez en el Espíritu Santo le ayudaba dándole madurez para superar cada una de ellas. Y Jesucristo lo fortalecía en cada una de estas circunstancias para que finalmente él pudiera decir, estoy bien, estoy satisfecho con todo lo que Dios me da. Incluso, aún así si Dios me da pobreza, y aún así si Dios me da hambre, la realidad es que el sufrimiento sí, hermano, sí puede robarnos el gozo, puede hacerlo, pero la otra realidad es que Dios da todo lo necesario para ser fortalecido en medio de esas circunstancias. La carta de Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bien, entonces yo pregunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos gozo en diversas pruebas? ¿Cómo lo hacemos? Y Pablo responde, bueno, es que Cristo me fortalece. Cristo me da las fuerzas para eso, para gozarnos en medio de las diversas pruebas. Pablo le responde a Santiago, ahí, ¿cómo lo hacemos? Así, no exigiendo a Dios que nos dé las cosas, confiamos y confiando en Dios, que es el que es capaz de fortalecernos. Y Pablo acá es un ejemplo, tenemos que aprovecharlo, sabía cómo manejarse en medio de la pobreza, y no es que fuera un genio economista para saber cómo surgir de la pobreza, sabía también cómo manejarse cuando tenía dinero de sobra, cuando decía que estaba en riqueza, y no es que supiera cómo invertirlo, y dónde, y cuándo, no. Lo que Pablo sabía es que todo dependía y todo venía del Señor, y debía ser llevado con la sabiduría que provenía de Él. Nosotros tenemos necesidades materiales, sí, eso es verdad, siempre, o físicas, pero eso material afecta también a lo espiritual. No podemos hacer esa separación entre lo material y lo espiritual. Somos personas y estamos compuestos de ambas cosas.
y está bien que sean satisfechas y que busquemos satisfacer esas necesidades, está bien. Pero está mal negarse, por ejemplo, a recibir ayuda. Dios usa a personas para ayudarnos en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad. No esperemos que sea un ángel o que el dinero caiga del cielo. Para eso, Dios puede usar a un hermano simplemente para ayudarte en esa situación. Y tenemos que estar abiertos, sin orgullo. De hecho, es un tema en Filipenses, el tema del orgullo, la humildad. Tenemos que estar dispuestos a ser también ayudados. Pero ojo, porque puede que el Señor quiera prolongar por un tiempo ese sufrimiento. Y en ese caso tenemos que estar preparados, hermanos. El sufrimiento efectivamente puede llegar y puede quedarse un rato ahí en nuestra vida, pero el gozo no tiene por qué irse. Miren, vayamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5. Voy a aprovechar de cargar el celu porque me estoy quedando sin batería y eso puede ser un poquito perjudicial. Tengan un poquito de paciencia mientras vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos 5, versículo 40. Vemos a Pedro y a Juan acá. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, mira acá, apóstoles azotados, les intimaron para que no hablasen en nombre de Jesús, apóstoles puestos a prueba, presionados, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, luego de ser azotados por predicar la palabra, luego de sufrir por eso físicamente. ¿Y qué hicieron? Estando sangrando quizá, estando con los huesos rostos quizá, no sé, con dificultad para todo, para moverse, ¿qué hicieron? Se gozaron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y a pesar de estar cansados, con miedo, quizás, ¿qué hicieron? Todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se gozaron. Estaban llenos de lo que solamente Dios puede dar. Si viéramos después en Hechos 16, cuando Pablo cae en una prisión, justamente en Filipos, justamente ahí, ¿y qué hacían cuando estaban amarrados, cuando estaban completamente prisionados en la celda más oscura y húmeda? Ellos cantaban himnos, se gozaban, independiente de la circunstancia. No tiene nada que ver, ¿no? La circunstancia no les robó el gozo porque sabía que eso venía de Dios y Dios estaría siempre con ellos. Y experimentó prisiones y esas prisiones nunca le robaron el gozo. De hecho, se las enfrentó con gozo y la vida entera de Pablo la podríamos describir como una vida de gozo en el Señor. Es una persona ejemplar en esto de gozarse en Dios. Pero miren también cómo, además de una vida de gozo, podemos describir la vida de Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Hablando acá de un problema que ocurría con algunos falsos maestros. Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y miren ahora cómo describe su vida. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, y la lista sigue, la lista es larga. Pero a pesar de esa lista larguísima de sufrimiento que caracterizaba su vida, sí, su vida se caracterizaba por el sufrimiento, sí, es verdad, pero también se caracterizaba por el gozo, las dos cosas juntas ahí, que Dios las daba y Él las aprovechaba. Sabía bien y comprendía bien que esta leve tribulación momentánea producía en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque Pablo siempre tenía el apoyo del Señor Jesucristo que estaba a su lado, que lo fortalecía, que lo sostenía. Y nosotros ahora, acá, podemos también cantar este himno precioso que dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es,
Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Eso es gozo. Eso es gozo, hermanos. Comprendió Él, y podemos comprenderlo ahora también nosotros, esto, y que en muchas circunstancias su gozo podía estar presente porque Dios estaría presente ahí. ¿Qué tenemos que buscar entonces? Que Cristo viva en nosotros. No ya nosotros, sino que vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su fuerza provenía de su unión con Cristo. Nuestra fuerza tiene que provenir de Cristo. Cristo es el que nos fortalece en todo. Incluso en momentos de soledad, Pablo podría decir también, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. De forma tal que incluso pensando en su muerte por el león, como se acostumbraba en los coliseos romanos, aún así podía gozarse. No, el tema cuando dice todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no dice que Pablo era capaz de sobrevivir quizás sin alimento, quizás sin dormir, quizás sin abrigo. No, dice que en medio de estas situaciones, en medio de las diversas pruebas, él podía ser lleno de gozo y podía ver la fuerza de Cristo en su vida. Y venció dificultades físicas, venció dificultades materiales, bien, pero lo hizo porque estaba lleno espiritualmente, porque tenía un Dios que fortalecía, un Dios que no se cansaba, un Dios que daba fuerzas al que no tenía ninguna. Ese era el Dios de Pablo. Y era un Dios que tenía un poder que se perfeccionaba en la debilidad. Cuando él era débil, Dios era más fuerte. En vez de liberar del sufrimiento simplemente y sacarte de este mundo, Dios te muestra que su gracia es suficiente. Primero, ¿qué hacemos? Veamos nuestras necesidades, veámoslas, seamos conscientes de que tenemos necesidades, hagámoslo. Luego también veamos que la gracia de Cristo es suficiente para eso, para llenar ese vacío que tenemos frente a esas necesidades. Y luego de eso nos llenamos de contentamiento, nos sentimos satisfechos, nos podemos gozar. ¿Para qué? Para que después de eso adoremos. Dios no solamente salva, no solamente santifica, sino que también es capaz de sustentarnos, de suplir para todo. ¿En medio de qué? En medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier carga que estemos llevando, ahí Dios puede estar ahí consolando nuestra vida, dándonos fuerzas, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y tenemos que actuar por fe en estos casos, pero notemos algo. La pregunta es, ¿cómo debemos responder? Les pregunto, ¿es solamente tener fe en medio de las pruebas? Creo que esto, además de tener fe en medio de las pruebas, involucra que nos ejercitemos en la piedad. Hermanos, ejercitémonos en hacer lo que es bueno delante de Dios. El atleta que salta en la pista superando obstáculos, lo hace y lo hace bien porque se ha entrenado bien. La persona que dice que tiene buena salud y efectivamente la tiene, es porque lleva un estilo de vida saludable. La salud es el resultado de una vida sana. Lo mismo ocurre con la vida espiritual, con la vida sana espiritualmente que tiene que tener el creyente. Ser fuerte en Cristo es producto de tener una vida sana espiritual. Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo XX, dice lo siguiente: el secreto del poder se encuentra en descubrir y aprender del Nuevo Testamento lo que podemos hacer en Cristo. Debo ir a Cristo, dice él. Debo pasar mi tiempo con él. Debo meditar en él. Debo conocerlo. Ese era el anhelo de Pablo. Fin de la cita. Y ese es el anhelo que tenemos que tener también nosotros ahora. Buscar obedecer a nuestro Dios en todo, buscar evitar el pecado que nos estorba, despojarnos de todo eso que nos aleja de poner nuestra mirada en Cristo. Si queremos experimentar el gozo que Pablo bien tuvo, debemos vivir como él vivió. Si queremos gozarnos como Pablo se gozó, entonces vivamos también como Pablo vivió. No hay una solución rápida, hermanos.
No hay atajos para el gozo. El poder del gozo viene de una vida que persevera en la piedad, en hacer lo justo, en crecer en santidad, en adorar a Dios. Como conclusión, el gozo se puede aprender. El gozo se fortalece siempre en Cristo, pero necesitamos una vida desde ya fuertemente unida a Cristo. Debemos, como dice el versículo 10, debemos anhelar gozarnos grandemente. Pero bien, como dice el versículo 11, ese gozo no debe ser dependiente de las circunstancias en las que estemos viviendo. Debe ser dependiente de nuestra vida de unión con Cristo. Cristo es el que nos fortalece y que nos fortalece para que podamos decir que todo lo podemos en Cristo y así podemos gozarnos en cualquier circunstancia, sea donde sea, a donde vayamos, nos podemos gozar en un Dios omnipresente que está siempre ahí, que es fuerte para todo. Entonces podemos concluir, nos podemos gozar, sí hermanos, podemos hacerlo, podemos tener una vida de gozo constante, siempre podemos hacerlo, pero no sin tener una vida también constante de comunión con Dios, de comunión con la iglesia, de crecer en santidad, de buscar ser como Cristo. Entonces oremos hermanos, y oremos ahora mismo para que el Señor nos fortalezca en esto, para que no dependamos de nuestras fuerzas, sino que sea Él mismo llevándonos al gozo y para que nuestra vida constante, desde aquí en adelante, si no lo ha sido, sea una vida de devoción, de entrega a Cristo, una vida ejercitándose en piedad, se va a transformar también en una vida que se goce en hacer lo que es bueno delante de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por que sabemos que el hacer tu voluntad es bueno, es agradable, que tus mandamientos no son gravosos, sino que es un gozo entero buscar ser obedientes a ti. Y te ruego, Señor, por cada uno de nosotros y por los que escucharán esta predicación también, para que podamos, Señor, buscar cada día ser más como Cristo, ser más obedientes, seguir el ejemplo de Pablo que se gozaba en las tribulaciones y en toda circunstancia, independiente, Padre Santo, de que haya recibido cualquier bendición, Señor, su gozo es independiente de toda circunstancia, Señor. Anhelemos eso, que nuestro gozo dependa solamente de una circunstancia, que sea que nuestra vida sea de fe constante, de devoción, de adoración a ti. Que sea una vida de buscar tu reino, en lo que lo demás se dé por añadidura, Señor. Y podamos todos juntos, unidos también, Señor, gozarnos en ti, grandemente, gozarnos en ti constantemente y para gloria tuya, de tu santo nombre, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.